El Espectador presenta su audioserie de ficción Armero, La noche más oscura, basada en la tragedia de 1985. Investigación, diseño y guiones, Luz Alexi Castillo. Edición y diseño sonoro, Andrés Agudelo, Richard León y Sergio Guarnizo. Producción, Joseph Casañas. Captura de sonido, Omar Bernal. Les habló Jaime Enrique Serrano. El 13 de noviembre de 1985, Colombia vivió el peor desastre natural de su historia. Este día, el volcán Nevado del Ruiz erupcionó y generó una avalancha que viajó por casi 2 horas hasta Armero. A las 11:13 minutos de la noche, llegó a ese municipio tolimense, donde vivían cerca de 33,000 personas. Más de 25,000 murieron. El siguiente relato de ficción está basado en esos hechos, pero no corresponde a ninguna persona en particular. Es un homenaje a las víctimas y a los sobrevivientes. En el capítulo anterior, Carlitos, su mamá Blanca y su hermana Vivi, de 5 años, quedaron atrapados en su propia casa en medio de la tormenta de agua, piedra y ceniza que precedió la avalancha, ocasionada por la erupción del volcán del Ruiz 2 horas antes. Buscan la manera de salir de allí sin saber qué pasó con Julio, el padre. Carlitos tiene miedo. Vivi, mamita, despiértese que nos tenemos que subir a la terraza. Mi mamá alzó a Vivi, que todavía estaba medio dormida, y yo estaba descalzo. Vivi también. Subimos rápidamente las escaleras para salir a la terraza y resguardarnos. Pero en el último escalón mi mamá se dio cuenta que el candado estaba puesto. ¡Ay! Está con candado. No sé dónde están las llaves. Estábamos atrapados. Los 3 volvimos a bajar y ya el agua, que se veía oscura, turbia, había llegado al segundo escalón. Nos había llegado a las rodillas. Finalmente salimos. Como pudimos, salimos de la casa. Vivi terminó despertándose y empezó a llorar. No sueno. Mamita, nos toca correr. Hace poco recordé que mi mamá era obsesiva por dejar todo bien seguro. Y ese día ajustó el portón de la casa como cerciorándose de que nadie entrara. Pero la verdad, nadie hubiera querido entrar. Todos íbamos a empezar a huir de forma desesperada. Carlitos, agarre a su hermana. No la vaya a soltar. Me dijo mi mamá al tiempo que empezábamos a correr por la calle. Ignorábamos para dónde íbamos, solo comenzábamos a sentir que con la lluvia caían piedras, las calles estaban inundadas y el cuerpo se hacía pesado, los carros nadaban en el agua, había palos, animales y parecía que no podía ser peor. Pero sí, se iba a poner más feo. El río se había desbordado. ¡Mami! ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios santo! Se escuchó un estruendo ensordecedor. Sentí miedo, pánico. Vivi estaba en el medio, mi mamá la llevaba de una mano y yo de la otra, con el inmenso ruido que nunca se me olvidará. En las penumbras nos envolvió una enorme cosa gris y densa, y vi cómo mi mamá se quedaba atrapada y luchaba con una nube de lodo y el fango que destruía todo lo que la alcanzaba. ¡Se vino una avalancha! El responsable de nuestra tragedia era el cráter Arenas del volcán Nevado del Ruiz, que a 40 kilómetros de allí había hecho erupción 2 horas antes, y su lava se juntó con todo a su paso, ocasionando una mortal avalancha que llegó hasta mi casa, nuestro pueblo. La avalancha nos llevaba, aunque luchábamos contra ella, era como una gelatina tibia. Vimos que mi mamá, como pudo, se libró de su prisión de palos y lodo, salió desnuda, solo vestida de barro, y comenzó a alcanzarnos. Llorábamos, gritábamos. ¡Mamá! Ahí empezó nuestra tragedia. Los 3,
sin saber de mi papá. Por el otro lado se hace el salvamento dramáticamente, Javier Ayala. Sí, esta es parte de la zona rural de Armero. Lógicamente muchos sobrevivientes permanecían aferrados a árboles, subidos a las altas rocas para salvar su vida y lógicamente ya... Dicen que fueron 23 minutos. Eso duró la avalancha sobre Armero. Los expertos dijeron que el 13 de noviembre de 1985 cayeron sobre nuestro pueblo 350 millones de metros cúbicos de lodo. Pasadas las 11:30 de la noche, seguíamos huyendo con mi hermanita Vivi, de solo 5 años. Era como estar en un envoltorio pegajoso con barro, que entraba por toda parte. Vivi me agarraba tan fuerte que sentía que me lastimaba, y yo igual. Estábamos descalzos, aferrados uno al otro, con la fuerza que creo solo el dolor y el desespero pueden dar. Mi mamá estaba detrás tratando de alcanzarnos. Jóvenes, niños, papás, abuelos, todos subíamos. En el recorrido vi el horror. Un señor quedaba atrapado al estrellarse contra un tubo y unos palos. Otro que con un bebé en brazos cayó víctima de una viga que se le vino encima. Lo más habitual era ver caras conocidas hundirse y no verlos salir nunca más. Uno de ellos fue Benji, mi amigo. Al doblar una calle lo vi y en esa penumbra me miró aterrado. Iba con su mamá cuando un enorme palo que volaba lo noqueó en la cabeza y cayó. Vi cómo se sumergía. Nunca más supe de él. También hubo ancianos que no corrieron y simplemente esperaron lo peor. Más adelante nos encontramos con un ataúd negro que parecía flotar, el mismo que estaba en las afueras de la funeraria del pueblo cerca del negocio de mi papá. Cuando lo vi, tuve la esperanza de que él estuviera cerca. En vez de eso, vimos que el cajón se abrió y el cadáver que contenía se salió. Tal vez fue el único que no sintió nada ese día. En un momento la avalancha trajo una enorme piedra que iba aplastando todo. Pasó muy cerca de nosotros. Tengo miedo. ¿Dónde está mi papá? Debe de estar adelante corriendo. ¡Ay! En nuestro afán por salir del lodo me atravesé algo duro, fuerte y filoso en la pierna. No supe qué era, pero el dolor era intenso. A medida que pasaba el tiempo, el piso se acababa. ¿Qué le pasa? No puedo moverme. Mientras sentía ese dolor tan intenso, de repente, todo pareció mermar. La avalancha pasó y prácticamente empezamos a flotar entre el lodo que estaba en todas partes, en nuestra boca, en la nariz, en las orejas. Nos habíamos detenido. Yo estaba atrapado. Ahí nos soltamos de la mano con Vivi, parecía haber pasado ya lo peor. El ruido ensordecedor ya no estaba. Todo era lamento. Carlitos, creo que estoy pisando la cabeza de un señor. Ya, Vivi, tranquila, venga. Yo también estaba pisando a alguien. Realmente era la única manera de estar a flote. Sin algo debajo estábamos condenados a hundirnos. Yo movía mi pierna tratando de sacarla de donde estaba. Pero mientras lo hacía, dolía. ¡Ay! No me quiero morir. No nos vamos a morir. Pero por favor, deje de chillar, ¿sí? Quiero a mi mamá, quiero a mi mami. En medio de la oscuridad seguía lloviendo. Era muy confuso todo. Solo veíamos que ya no había casas, ni muros, ni nada. Era como una playa oscura en la que flotaban palos, ramas, resto de metales, animales y cabezas de personas que igual que nosotros trataban de mantenerse vivas y avanzaban procurando agarrarse de lo que fuera.
De repente, escuchamos una voz que nos llenó de cierta alegría en medio de tanta angustia. ¿Carlitos? ¡Vivi! ¿Son ustedes? ¡Mamá! ¡Aquí estamos! ¿Cómo están? ¿Cómo está la niña? Mami, estamos aquí. Ella nos hablaba, pero no podíamos verla. ¡Mami! ¡Estamos bien! En realidad, no lo estábamos. Vivi tenía heridas en sus piernas y yo también. Estábamos llenos de barro, lacerados, asustados y tratando de no dejarnos hundir en ese fango que se mantenía tibio, pero era pesado y sofocante. El olor también se hacía insoportable. Me duele la pierna y el estómago. Tengo miedo. Tranquila, si llora le duele más, tenemos que buscar cómo salir. No sé por qué dije eso. A donde uno miraba estaba lleno de lodo. Se escuchaban gritos de auxilio, llanto. Era el sonido de la muerte. Ese día, esa tierra comenzó a ser el cementerio abierto e improvisado más grande del continente. Más de 25,000 personas quedaron sepultadas bajo la furia de la naturaleza. En ese momento no sabíamos si alguien estaba enterado de lo ocurrido. No lo sabíamos. Extraordinario de última hora. Pues que Armero quedó arrasado en casi el 100% quedó arrasado Armero. ¿Qué tipo de descripción podría hacer sobre lo que observó? Es decir, eso quedó, todo lo borró casas, borró todo. Es decir, desapareció todo el mundo. Yo creo que habrán ni un 5% estará con vida de lo que era Armero. Después supimos que no. Nadie en el mundo imaginó la pesadilla que vivíamos. Los reportes dicen que solo hasta el día siguiente a las 6 de la mañana el mundo lo sabría. Aunque muchos creyeron que era mentira. Mami, ¿está bien? ¿Pude ver a mi papá? No, mi hijo, no lo pude ver, no lo he visto. Cuando le pregunté si estaba bien, casi no pude responder. ¿Qué le dijera, mi hijo? Es que no puedo salir. Estoy como atrapada por algo. ¡Ay! Tengo algo en el pecho. ¿Quiere que vaya, mami? Yo la busco. No vaya a soltar a la niña. Por favor, cuídense. Quédense ahí. Yo trato de ver cómo... ¡Mamá! Mami, Carlitos, ¿qué le pasó a mi mamá? Porque no hice nada. En medio del llanto y el dolor de hombres, mujeres y niños, sentí un vacío en el estómago. Con unas ganas de llorar, de gritar, pero no lo hice. Entendí que mi mamá se había ido. Vinieron a mi cabeza las palabras de mi papá esa tarde. Mira que cuando yo no estoy, usted cuida a la mamá y a la niña. Mientras yo llego, como todo un varón. Ellas tienen derecho a llorar y a sentir miedo, y que a la lluvia y que al sol y a esas pendejadas. Pero nuestro deber es de varones, nuestro deber es cuidarlas. No tenía tiempo de llorarla. Mi obligación era mantenerme a salvo. Y a mi hermanita. Vivi, no se preocupe. Yo la voy a cuidar y vamos a salir de aquí. ¿Estará Julio, el padre de Vivi y Carlitos, vivo ahora que su madre ha muerto? ¿Se salvarán el par de hermanitos? ¿Podrá Carlitos cumplirle la promesa a su padre? Escuche el capítulo 3 de la audioserie Armero, La noche más oscura, basada en la tragedia de Armero de 1985.
El Espectador presentó su audioserie de ficción Armero, La noche más oscura, basada en la tragedia de 1985. Investigación, diseño y guiones, Luz Alexi Castillo. Edición y diseño sonoro, Andrés Agudelo, Richard León y Sergio Guarnizo. Producción, Joseph Casañas. Captura de sonido, Omar Bernal. Protagonizada por Freddy Ordóñez, Julie Pedraza, María Clara Rodríguez. Les habló Jaime Enrique Serrano.